Ya no es ninguna novedad que la WWE no es la organización que parece ser por fuera. La empresa tiene un largo historial de encubrimientos de sus grandes estrellas, pero en el caso de Hulk Hogan, bueno, digamos que no pudieron ocultarlo todo. ¿Cuáles son las cosas que la WWE no pudo ocultar sobre uno de los nombres más importantes de la historia de la lucha libre? No te pierdas este vídeo en el que te desvelamos todos los detalles. Hoy en día, cuando los jóvenes aficionados a la lucha libre hablan de las figuras más importantes de la industria, mencionan a Triple H, Shawn Michaels y The Rock. Y sí, en sus mejores momentos, todos ellos fueron megaestrellas, no solo de la lucha libre, sino de todo el mundo del espectáculo. Pero si esos tipos eran estrellas, Hulk Hogan era la luna. De verdad, este hombre fue el nombre más grande de la lucha libre en los años 80 y 90, con su paso por la WWE y la WCW cambiando el juego a lo grande. Los aficionados siguen pensando en él como uno de los mejores luchadores, pero últimamente son los escándalos los que parecen destacar más que sus logros. Con el tiempo, surgieron una serie de polémicas que empañaron su legado y, sinceramente, estaba bastante justificado. La WWE hizo todo lo posible por mantenerlo en secreto. Pero vamos, con algo tan grande, mantenerlo en secreto era imposible. Así que, mientras echamos un vistazo a algunos de los momentos no tan buenos de Hulk Hogan, hay que tener en cuenta que la razón por la que se salió con la suya en tantas cosas fue porque era casi intocable como imagen mundial. A lo largo de su carrera, Hogan mantuvo una relación intermitente con la WWE. Sin embargo, una de las salidas más populares ocurrió en 2015. Ese año, Hogan fue despedido de la WWE. Entonces, ¿qué llevó a su despido? La razón de su despido se remonta a un incidente de 2007 que resurgió en 2015. Hogan había estado en los tribunales por la publicación de un vídeo sexual y, durante el juicio, se presentó como prueba una grabación de audio. En la cinta, se oía a Hogan hacer comentarios racistas sobre la posibilidad de que su hija saliera con una persona negra. Utilizó insultos racistas y dijo: "Supongo que todos somos un poco racistas". El vídeo se hizo público, lo que provocó una reacción generalizada. Tanto el mundo de la lucha libre profesional como el del espectáculo reaccionaron enérgicamente, considerando los comentarios de Hogan profundamente ofensivos y dañinos. La WWE tiene una estricta política de no tolerancia en este tipo de asuntos, por lo que Hogan fue despedido de la empresa. También se distanciaron de él, eliminando casi todas las referencias a su persona de su sitio web e incluso borrando su entrada en la página del Hall of Fame de la WWE. Más tarde, Hogan calificó el incidente de 2007 como el mayor error de su vida e intentó disculparse, afirmando que había aprendido de la experiencia. A pesar de ello, perdió muchos fans y su reputación sufrió un duro golpe. Sin embargo, WWE finalmente reintegró a Hogan en el Hall of Fame el 15 de julio de 2018. Más tarde ese año, el 2 de noviembre de 2018, Hogan hizo su regreso a la pantalla como anfitrión del evento Crown Jewel de WWE, marcando su quinto regreso a la compañía. Cambiando de tema, no es ningún secreto que Hulk Hogan no era precisamente del agrado de otros luchadores de la WWE. Uno de sus mayores críticos, nada menos que Macho Man Randy Savage. Savage tenía una espina clavada con Hogan, ya que creía que el Hulkster había desempeñado un papel en su divorcio real de Miss Elizabeth. Según Savage, Hogan se había entrometido en su matrimonio y él no estaba contento. Mientras tanto, Hogan y su exmujer, Linda, afirmaban que en realidad estaban protegiendo a Elizabeth de lo que describían como las formas controladoras de Savage. Curiosamente, Hogan y Savage tenían una buena relación laboral. Formaron equipo como los Mega Powers, uno de los dúos más importantes de la lucha libre durante la década de 1980. Pero en 1986, Hulk Hogan y Macho Man Randy Savage se enfrentaron por el campeonato de la WWE. Sorpresa, sorpresa, Hogan solía salir vencedor, como es habitual en el Hulkster, pero Savage no desapareció exactamente en un segundo plano. De hecho, se convirtió en una gran estrella por derecho propio, gracias en parte a su reinado en el campeonato intercontinental. Miss Elizabeth, que en la vida real era la esposa y ayudante de cámara de Savage, desempeñó un papel importante en sus historias. En 1987, Hogan salvó tanto a Savage como a Elizabeth
de una paliza de la Hart Foundation y Honky Tonk Man. Ese momento heroico dio lugar al nacimiento de uno de los dúos más emblemáticos de la lucha libre, los Mega Powers. A partir de entonces, las dos leyendas formaron equipo y se enfrentaron a rivales heel a diestro y siniestro, preparando el terreno para WrestleMania 4. Pero después de un tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empezaron a resquebrajarse. En pantalla, había una tensión visible entre Hogan y Savage, sobre todo cuando Hogan se ponía demasiado protector con Miss Elizabeth. Entre bastidores, Savage era conocido por ser un marido muy celoso. Naturalmente, este drama de la vida real dio mucho juego en la televisión. Eason eliminó accidentalmente a Savage, y esa fue la gota que colmó el vaso. Los dos se enfrentaron en WrestleMania, un combate apropiadamente llamado The Mega Powers Explode. Hogan ganó ese combate, así como los siguientes. Hogan abandonó la WWE en 1993 y Savage le siguió un año después, acabando ambos en la WCW. Como eso significaba dinero, trabajaron juntos en un ángulo de reunión en 1994. Hogan se volvió heel en 1996 y formó la NWO. Macho Man se unió eventualmente. ¿Quién no? Pero ya no eran amigos. En 1992, Miss Elizabeth solicitó el divorcio de Savage, y él culpó abiertamente a Hogan y a su esposa, Linda, de envenenar la mente de Elizabeth en su contra. Incluso The Ultimate Warrior se sumó a las afirmaciones de Savage, diciendo que Hogan, Linda y Vince McMahon habían convencido a Elizabeth de que se estaba perdiendo una gran aventura en la vida. La WWE ya había estado insinuando la tensión entre Hogan y Savage, y en la vida real, Elizabeth se había hecho muy amiga de Linda, quedándose a menudo en su casa para escapar de los celos de Savage. La situación llegó a un punto de ebullición en 1993, cuando Hogan se encontraba en Miami rodando una película. Los Hogan invitaron a Elizabeth a unirse a ellos, pensando que necesitaba un descanso, y ella aceptó. Entonces se produjo el infame incidente. Hogan, que acababa de salir de la ducha, se encontró a Savage encima de su mujer, exigiendo saber dónde estaba Elizabeth. Hogan trató de hacer las paces, sugiriendo que ayudaría a Savage a encontrarla en su habitación. Pero antes, Hogan había visto a Elizabeth saliendo de la piscina con un productor de bajo perfil. Más tarde, circularon rumores de que Savage le había puesto a Hogan el ojo morado que lució en WrestleMania 9 después de pillar a Elizabeth con otro tipo en el hotel. Hogan, sin embargo, siempre insistió en que se había hecho ese moratón en un accidente de moto acuática. Savage, por su parte, estaba convencido de que Hogan era la razón de su divorcio, alegando que era él quien había estropeado su matrimonio. Hogan juró que solo estaba siendo un amigo, pero después de eso, Savage perdió la cabeza y su amistad nunca volvió a ser la misma. Hogan mencionó más tarde que había ganado más dinero con Savage que con cualquier otra persona, por lo que le dolió, incluido el propio Savage, no estaban tan seguras. En una entrevista, Savage respondió: "Nunca fuimos amigos, conocidos como mucho. No tengo nada bueno que decir de Hulk Hogan. Es un gamberro". Con la postura de Savage sobre el tema, la gente no puede. Los fans de la lucha libre de la vieja escuela probablemente recordarán el escándalo de los esteroides que sacudió la industria en la década de 1990. Y sí, Hulk Hogan estaba justo en medio de ella. Por aquel entonces, los esteroides, o el sumo, como lo llamaban, eran prácticamente un secreto a voces en la lucha libre profesional. Tipos como Hogan y otras leyendas famosas eran conocidos por utilizar esteroides anabolizantes para mantener sus grandes físicos. Estos esteroides, que son esencialmente una versión sintética de la testosterona, ayudan a los atletas a ganar músculo, peso y agresividad. Aunque los esteroides daban a estos luchadores ese aspecto de superhéroes, los riesgos para la salud no eran ninguna broma. Pero en aquella época, esos peligros no parecían detener a muchos atletas de usar esteroides en la búsqueda de ese aspecto cincelado y poderoso. Hogan es uno de ellos. Todo el drama de los esteroides en la lucha libre tuvo lugar en 1994, en pleno juicio a Vince McMahon por distribución de esteroides. La saga había comenzado unos años antes, cuando un médico de Pensilvania se metió en serios problemas por suministrar esteroides ilegalmente. A medida que se desarrollaba el drama judicial, se reveló que este médico había estado distribuyendo esteroides directamente a la entonces WWF,
concretamente a la oficina de McMahon en Stamford, Connecticut. Esta sorprendente revelación llevó a McMahon a ser juzgado. Al final, fue declarado inocente, pero el escándalo que rodeó el juicio sigue siendo una de las mayores polémicas de la historia de la lucha libre. Uno de los rostros más famosos enredados en este lío no fue otro que Hulk Hogan. Cuando fue llamado a testificar durante el juicio por esteroides, Hogan ya había declarado que nunca había tomado esteroides. Pero cuando estaba bajo juramento en la sala del tribunal, Hogan se sinceró y admitió que sí había consumido esteroides. Incluso llegó a decir que el uso de esteroides era bastante común entre los luchadores en los años 80. Durante su testimonio, Hogan mencionó que llamaba a la secretaria de McMahon para hacer un pedido a ese médico de Pensilvania que había sido condenado. Hogan insistió en que no utilizaba las drogas para mejorar su rendimiento, sino para controlar sus lesiones. En este punto, estaba claro que Hogan no tenía lealtad a McMahon, ya que ahora estaba con WCW, después de dejar WWE. Pero curiosamente, Hogan lanzó un hueso a McMahon durante su testimonio al afirmar que Vince nunca le pidió esteroides o se los suministró. Hogan consumía esteroides por su cuenta. Tras años de negarlo, la confesión de Hogan no le hizo precisamente ningún favor ante la opinión pública. En realidad, nunca especificó cuándo decidió dejar de usar esteroides, pero si te fijas bien en cómo cambió después del juicio, puede que te dé algunas pistas. Como hemos mencionado antes, Hulk Hogan no era precisamente el tipo más popular entre sus compañeros luchadores, y hay una razón de peso para ello. Se negaba en redondo a perder contra cualquiera que él considerara un gran luchador, y todo mientras hacía gala de su poder. Hogan se ganó la reputación de ser reacio a ayudar a otros luchadores a brillar. Tenía un nivel de influencia sin parangón en la industria, y parecía enorgullecerse de ello. Hay montones de historias de luchadores favoritos de los fans sobre la dificultad de Hogan a la hora de ayudarles, pero hay dos nombres que destacan: Bret Hart y Shawn Michaels. Bret Hart se sintió totalmente privado de un gran momento por el título debido a las exigencias de Hogan. En WrestleMania 9, Bret perdió contra Yokozuna en un polémico combate en el que Mr. Fuji le echó sal en los ojos, lo que llevó a la victoria de Yoko. Para empeorar las cosas, Hogan, de alguna manera, se las arregló para colarse en la lucha por el título justo después de que Yokozuna ganara, abalanzándose para robar el cinturón. Bret se enfadó por ello, especialmente cuando Hogan se negó a cederle el título más tarde. Incluso cuando perdió, Hogan estaba obsesionado con mantener su imagen intacta. Como Bret era más pequeño y acababa de ascender a la escena principal, Hogan no quería dejarle el cinturón. En su lugar, se lo cedió a Yokozuna gracias a la interferencia externa, lo que permitió a Hogan parecer fuerte en la derrota. Este pequeño desvío arruinó los planes de Bret. Incluso años después, Bret sigue guardando rencor a Hogan por negarse a dejarle el campeonato de la WWE y acabó dejando la empresa de mala manera. Por otra parte, Shawn Michaels tuvo su propio enfrentamiento con Hogan un poco más tarde, cuando este se echó atrás en un acuerdo para perder contra él en la revancha. Cuando The Heartbreak Kid y Hogan se enfrentaron en SummerSlam 2005, se suponía que iba a ser un combate épico entre dos leyendas de la lucha libre, pero acabó siendo memorable por las razones equivocadas, porque Shawn exageró cada uno de los movimientos que Hogan le lanzó. Al principio, planearon una saga de 3 combates entre dos tipos buenos. El plan era que Hogan ganara el primer combate, preparando una revancha en Raw para que Shawn se llevara la victoria. Pero Hogan cambió de opinión y decidió que quería hacer de villano. Hogan anunció que solo competiría en un combate debido a una lesión y que ganaría. Shawn estaba furioso y decidió exagerar cada movimiento de Hogan solo para hacer una declaración. Al final, Hogan ganó el combate, pero no como él esperaba. El siguiente es otro luchador que tuvo problemas con Hulk Hogan, Brutus Beefcake. Estos chicos fueron una vez mejores amigos, pero en algún momento las cosas dieron un giro y terminaron teniendo algunos problemas graves entre sí. Ed Leslie, más conocido como Brutus Beefcake, era uno de los pocos que no tenía problemas con Hogan entre bastidores. Eran amigos mucho antes de que Hogan triunfara en la WWE. Los dos se conocieron en los años 70, cuando Beefcake todavía se hacía llamar Ed Boulder
y Dizzy Hogan, en el papel de hermano de Hogan en el kayfabe. Viajaron juntos por múltiples territorios de lucha libre en los años 70. Las cosas despegaron cuando Vince McMahon eligió a Hogan como imagen de la empresa en 1982, lo que le llevó a unirse a la WWE. Un par de años después, en 1984, Brutus Beefcake debutó en la WWE, con Hogan como alcanzó su punto álgido cuando actuó en SummerSlam 1989 junto a Hogan, enfrentándose a Randy Savage y Zeus. Fue un gran acontecimiento para él, ya que era raro que alguien en su posición consiguiera un combate de tan alto nivel, y estaba claro que su amistad con Hogan le ayudó a elevarse. Beefcake siguió recibiendo grandes oportunidades, como la de formar equipo de nuevo con Hogan en el pay-per-view de la película No Holds Barred de ese mismo año. También tuvo un lugar destacado en WrestleMania 9 en 1993, de nuevo porque estaba asociado con Hogan, yendo contra Money Inc. Mientras Hogan seguía en la cima, Beefcake luchaba por mantener el mismo nivel de éxito. Después de que Hogan regresara a la escena principal, Beefcake pareció desaparecer por un tiempo. Cuando Hogan abandonó la WWE, Beefcake siguió su ejemplo. Una vez que Hogan se trasladó a la WCW, utilizó su influencia para conseguir que Eric Bischoff contratara también a Beefcake. El gran momento de Beefcake llegó con un heel turn, donde fue rebautizado como The Butcher y desafió a Hogan por el campeonato de la WCW en Starrcade 1994. Pero después de eso, realmente con Diamond Dallas Page en la zona media. Su amistad dio un giro para peor en la década de 2010, cuando Beefcake reveló en su libro que él y Hogan ya no se hablaban. A pesar de seguir siendo amigos después del cierre de WCW, su relación finalmente se agrió. Comenzaron a intercambiar golpes en Twitter y nadie sabía realmente lo que causó la caída. Hogan llegó a amenazar a Beefcake con una demanda, mientras que Beefcake acusó a Hogan de tener una aventura con su exmujer. Beefcake incluso compartió algunos de los detalles en un podcast, mencionando un incidente que involucró a Hogan y a la nueva pareja de Beefcake, Missy, donde Hogan sugirió que se juntaran, pero ella rechazó la idea, lo que enfureció a divorcio de Linda. Hogan parecía haber cambiado, y no para mejor. Ric Flair añadió algo de dramatismo al asunto al afirmar que la pelea se debió a que Beefcake supuestamente robó objetos de la casa de Hogan para venderlos, pero eso nunca se confirmó realmente. Sin embargo, acabaron reconciliándose cuando la WWE pidió a Hogan que incluyera a Beefcake en el Hall of Fame, lo que demostró que, a pesar de sus altibajos, aún les quedaba algo de amistad. Ventura, que sigue siendo una de las múltiples razones por las que otros luchadores no soportan a Hulk Hogan, se peleó con él porque Hogan le estropeó totalmente sus planes. En los años 80, de 1981 a 1990, Hulk Hogan y Jesse Ventura fueron muy amigos, ya que trabajaron juntos en la AWA. Sus carreras y sus personajes de lucha libre se complementaban muy bien, ya que ambos admiraban a la superestrella Billy Graham y creaban personajes influidos por él. Entrenaron juntos y compartieron combates principales hasta que la salud de Ventura truncó su carrera como luchador en 1985. Incluso después de que Ventura pasara a ser comentarista en la WWE, seguían hablando muy bien el uno del otro. Su amistad continuó cuando Ventura se marchó a la WCW en 1990, pero todo cambió cuando Ventura decidió demandar a la WWE por los derechos de autor que creía que se le debían por productos, figuras de acción y una parte del pastel de sus comentarios en programas como Superstars of Wrestling y Saturday Night's Main Event. Durante el juicio civil que Ventura ganó, el abogado de Ventura preguntó a Vince McMahon sobre la falta de sindicato en la lucha libre. Cuando le preguntaron qué luchador había intentado crear uno, McMahon señaló a Ventura y dijo: Hulk Hogan me lo había dicho. Ventura se sintió traicionado por el hecho de que Hogan le delatara ante el jefe, sobre todo porque era por el bien de todos los luchadores. Esta traición llevó a Ventura a cortar todos los lazos con Hogan, y nunca volvieron a hablar. Pero la enemistad no terminó ahí.
Ventura atacó a Hogan en público durante los años siguientes, dando a conocer la traición a otros luchadores, especialmente cuando luchadores como Bret Hart hablaron de formar un sindicato. Cuando Hogan se unió a la WCW en 1994, corrió el rumor de que una de las condiciones de Hogan para unirse era que despidieran a Ventura, cosa que hicieron. Con el paso del tiempo, Hogan y Ventura se lanzaron sutiles pullas. En 1998, cuando Hogan se tomó un descanso de la WCW, apareció en The Tonight Show with Jay Leno, con una boa de plumas blanca y negra, un guiño al estilo característico de Ventura, y anunció su candidatura a la presidencia. Muchos analistas de la lucha libre lo vieron como una indirecta a Ventura, después de que se convirtiera en gobernador de Minnesota. En represalia, cuando la WWE pidió a Ventura que apareciera en Raw y oficiara el evento principal en SummerSlam 1999, se salió del guión, diciendo que era el único luchador que podía afirmar realmente ser un Navy SEAL. Añadió que los fans podrían ver fraudes por ahí pretendiendo servir a su país, lo que muchos creyeron que era un ataque directo a Hogan, conocido por sus papeles en películas de acción. Estos tipos están ahora mucho más tranquilos, y Ventura no tiene reparos en demostrar que no es fan de Hogan. Otra cosa cuestionable que hizo Hogan fue su infame campaña presidencial. Resulta que Hogan anunció su campaña presidencial en el programa de Jay Leno para atacar a Ventura. En un salvaje truco publicitario, Hulk Hogan intentó convencer a los fans de que se presentaba a las elecciones presidenciales de 2000. La WCW organizó un gran momento en el que Hogan afirmó que dejaba la lucha libre para dedicarse a la política. El 9 de noviembre de 1998, con agentes del Servicio Secreto detrás de él y ataviado con su equipo de lucha libre, Hollywood, Hogan irrumpió en el ring en un evento nitro de la WCW, bañado en confeti rojo, blanco y azul. Pronunció un discurso entusiasta. Si consigo que América me apoye, pasaremos página. Daremos a América un nuevo comienzo, proclamó, alentando al público como un auténtico campeón. Los aficionados enloquecieron, pero ni siquiera sabían por qué estaban aplaudiendo. Supuestamente, Bogan, la leyenda de la lucha libre, se lanzaba a una campaña presidencial. Solo 3 semanas después, en el programa de Acción de Gracias de Jay Leno, anunció su retirada de la lucha libre y aparcó su carrera en Hollywood. He logrado todo lo que quería hacer en la lucha libre. Mi familia está segura, le dijo a Leno, sonando muy serio sobre su retirada. Pero los aficionados no tardaron en darse cuenta de que la supuesta carrera presidencial de Hogan tenía menos que ver con la política y más con impulsar su perfil en la lucha libre. No hubo mítines de campaña ni apariciones serias en los medios de comunicación, sino un plan descarado para crear expectación por un próximo evento de la WCW. 2 meses después, Hogan volvía al ring como si nada hubiera pasado, demostrando que sus aspiraciones políticas no eran más que un truco publicitario que, para ser justos, funcionó. Sin embargo, puede que el hecho de que su campaña presidencial fuera un engaño fuera lo mejor, porque cuando Hogan apareció en una campaña presidencial real, hizo algunos comentarios muy polémicos. Amenazar con golpear a una vicepresidenta no fue su mejor idea. Cuando Hulk Hogan habló en la convención de Donald Trump en 2024, no pudo evitar sacar a relucir sus viejas travesuras de lucha libre mientras apoyaba a Trump. Al público republicano no le importó, pero Hogan cruzó una línea cuando bromeó sobre el body slamming a Kamala, y eso no sentó bien a mucha gente. En un vídeo que circuló por TMZ, el veterano luchador preguntó al alborotado público, ¿queréis que body slam a Kamala Harris? E incluso gritó, ¿queréis que deje el leg drop sobre Kamala? En referencia a uno de sus movimientos característicos. Estos comentarios se produjeron durante un acto de promoción de su nueva cerveza, justo cuando la gente pedía el fin de las conversaciones políticas violentas tras el intento de asesinato de Trump. Pero aquí es donde se pone aún peor. Hogan no se detuvo allí. También hizo algunos comentarios extraños sobre la identidad racial de Harris. Preguntó, ¿es Kamala un camaleón? ¿Es india? Mientras lanzaba algunos estereotipos anticuados relacionados con los nativos americanos. Y cuando se pensaba que había ido demasiado lejos, se le oyó decir que iba a recibir críticas por eso, y añadió, no fui yo, fue la cerveza la que habló. Más tarde, la BBC se puso en contacto con la dirección de Hogan
para pedirle un comentario, pero cabe preguntarse en qué estaría pensando. Ahí lo tienen, revelando lo que WWE no pudo ocultar sobre Hulk Hogan. ¿Qué te parece? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.